tardes, hermanos y hermanas en Cristo y María. Este es su programa Caminando por Fe por Radio Paz 810 AM. Como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono José Jaramillo Ocasio. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? En el día de hoy feliz y contento porque el tema de hoy me invita a ser feliz, tanto en aquellos puntos que creo desagradables como aquellos puntos que son alegres, dándole gracias y alabanza a Dios. Y también nos acompaña, como en todos los programas, el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos en este tercer domingo del tiempo ordinario. El Señor nos sigue invitando, llamando a ser los apóstoles que nuestra iglesia de este siglo necesita. Hoy vamos a estar tocando un versículo del Evangelio, del Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 19, nos dice de la siguiente manera, dice: vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En nuestros tiempos vivimos sin percatarnos que estamos en una espiral social, ético y moral que nos lleva a vivir una especie de contrasentido. Por un lado, estamos cada día maravillados de los avances tecnológicos, de la supuesta cercanía que suponían las barreras o las divisiones territoriales. Pero sin embargo, vemos cómo esa misma cercanía lo que nos ha hecho es que nos ha separado del amor de Dios. Vivimos quizá en uno de los momentos más difíciles de nuestro mundo. Papa Benedicto XVI, antes de ser nombrado como Papa, decía de la siguiente manera: no es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad, nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Y estamos constantemente escuchando el concepto o el eslogan de la fe adulta, pero quisiéramos durante este programa pues tratar de ir desmenuzando eso un poco conforme el tiempo nos lo permita. Reverendo diácono Manuel. Sí, tiene mucha razón, Héctor. Estos tiempos del modernismo, vemos como tanta ideología siguen socavando la voz de Cristo. Y a medida que el mundo se vuelve más oscuro, el pecado, el espíritu del anticristo sigue recibiendo más fuerza, más poder sobre la tierra. Te diría que es un trabajo de todos, sacerdotes, padres, jóvenes, llevar esa luz que el mundo necesita. Pero hay esperanza, porque vemos gente que siguen brillando, sigue siendo fieles a esa luz. Porque ellos entienden que eso es nuestro trabajo como cristianos, como bautizados, ser luz para donde están las tinieblas, como dice Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, y se enciende una lámpara para ponerla abajo un cajón. Antes bien se pone en lo alto para que alumbre a todos. O sea que del mismo modo tenemos que procurar en todos ser luz que brille delante de esta oscuridad que nos ha tocado vivir, o sea, esto es para todos, esto no es para solamente los sacerdotes, el Santo Padre. Es un trabajo de todos cristianos en esta oscuridad que nos ha tocado debido a estos tiempos tan modernos, que esa palabra moderno pues hay que cogerla con pinzas. Nos toca a todos ser luz, brillar en esta oscuridad. Y la esperanza es esa, que todos unidos podamos salvar a este mundo de esta oscuridad. Héctor Jaramillo. Y claro, para poder nosotros enfrentarnos a esta realidad de vida que
muy lastimosamente nos ha tocado vivir en nuestro tiempo. Tenemos que empezar nosotros a madurar en la fe. Y madurar en la fe o fe adulta, que es el concepto que se utiliza, no es creer que lo sabemos todo, que sabemos todo lo que la iglesia nos pide, que sabemos todo lo que Dios quiere de nosotros. Al contrario, la fe adulta es reconocer nuestras incapacidades y reconocer que necesitamos de Dios constantemente, que necesitamos ser obedientes a la iglesia que el mismo Jesús ha fundado. Reverendo Diácono Jaramillo. Pensando en la conversación que ha tenido Manolo y que tienes tú, yo estoy viendo al ser humano como un ser humano completamente independiente, un ser humano que no necesita de algo, porque es completamente capacitado para él para realizar todo aquello que se dispone. Y es cierto, si nosotros los sueños que tenemos, nosotros los vamos formando, podemos realizar esos sueños. Pero esos sueños no es mis manos y mi mente quien los hace y le da forma, sino aquella esperanza y aquella fe que en mí mismo yo pongo, pero al entender que yo soy una criatura nueva. Muchas veces nosotros realizamos situaciones y hacemos cosas y decimos qué bien yo lo hice. Pero en muchas ocasiones yo me he percatado de que yo me he tenido que sentar en un lugar y pensar cómo voy a hacer las cosas. Y muchas veces esas soluciones aparecen sin yo planificarlas, sin yo realizarlas según mi planificación, sino que todo eso que yo hago se ha invertido y se ha hecho de la manera más fácil, la cual muchas veces yo me pregunto cómo fue que se logró hacer X cosas. Y ahí pues es lo que me toca a mí a pensar y analizar hasta dónde llegan mis manos, hasta dónde llega el yo caminar solo, cuando realmente si tengo en esa fe que va creciendo diariamente, constantemente en mi vida, en mí, yo voy recibiendo un resplandor que no es el sol que yo veo habitualmente que me tapa la vista, sino ese sol que me ayuda a ver a mí más allá de. Y empiezo desde mi interior a entenderme yo. Me explico. Cuando yo reconozco las cosas que yo puedo hacer, cuando yo reconozco de dónde vienen esas cosas que yo hago, pues ahí es que está empezando a crecer dentro de mí y a ver y a mirar esa fe que va naciendo en mí. Esa fe que solo Cristo, cuando tú le pones una situación y tú crees y tú estás consciente que tú no la puedes realizar, inmediatamente tú te sientas y te vas a tu interior en una esquina y te dices, mira, Cristo, Jesús, yo realmente no entiendo esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Ni a qué meta yo voy a llegar. Y ahí es que empezamos nosotros a buscar dentro de nuestro interior ese Cristo vivo que nosotros recibimos en el bautismo, esa bendición de hijo del Padre bueno. Ante este momento que nosotros estamos viviendo, ante la pandemia, ante la situación económica que está surgiendo en Puerto Rico y en el mundo entero, nosotros perdemos esa fe en qué vamos a hacer en el futuro. Pero sin entender que ese futuro yo lo puedo realizar
dentro de las capacidades y los talentos que Dios me da. Y ahí entonces yo empiezo a ver la luz de la fe, a ver la luz de la misericordia de Dios. Esto. Sí. Nos dice el cardenal Robert Sara, que él es el prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos. Nos habla de que nos ha tocado experimentar una sociedad sin Dios y que nos ha experimentado una sociedad que cuando vive en la oscuridad, vive en el miedo, en la tristeza y en el aislamiento. Dice que oscuridad es sinónimo al ruido del mundo. Y entonces tenemos que nosotros hacernos dos preguntas que nos hace también el cardenal. ¿Recibieron la luz en sus corazones? Hemos recibido durante este tiempo de Navidad y en este tiempo ordinario, hemos seguido aumentando o hemos recibido esa luz y la hemos hecho nuestra, y que sea ella la que resplandezca en nuestro corazón y en nuestra mente. La otra pregunta es, ¿han elegido hemos elegido todos seguir el camino de la luz que es Jesús? Recordemos siempre, y esto es bien importante, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero para poder nosotros alcanzar racionalizar eso, tenemos que empezar primero a dejarnos guiar por la luz. Reverendo Diácono Manuel. Trae un tema bien importante. Tenemos que dejarnos llegar por la luz, que es la luz de Cristo, porque en este mundo hay muchas luces que brillan mucho y atraen mucho a nuestra humanidad. Pero hay una palabra que yo creo que nos cae bien para este tema, es obediencia. Somos obedientes a nuestros pastores. Nuestros pastores son obedientes a ese voto que dieron el día que se hicieron sacerdotes. Somos obedientes a nuestros hijos. Mira, te voy a traer un ejemplo de obediencia. Me tocó hacer una liturgia en una iglesia en Santurce. Y una señora fue a la sacristía a decirme que ella tenía que recibir la comunión en la boca. Y yo expliqué, mire, que yo no puedo dar la comunión, esas son las directrices de la iglesia. Yo llego aquí nuevo a hacer una liturgia. No, pero que el padre, no, si el padre la tiene acostumbrada a eso, yo no soy el padre. Yo soy obediente a lo que me dicen mis pastores. Y aún con eso estuve en la fila. Cuando iba a comulgar, puso la boca. Y yo le dije, no, te ponga la mano, por favor. Y puso la mano. O sea que vemos que en el mismo seno de la iglesia, nosotros no somos obedientes. Y para nosotros poder ser luz para los demás, tenemos que nosotros dar el ejemplo. Todo, el ejemplo, tienen que ser de todos, no solamente sacerdotes, los jóvenes, los padres, porque ¿cómo yo puedo ser luz para los demás si soy oscuridad? ¿Cómo yo puedo invitarte a ti que tú seas luz si lo que tú ves en mí no es luz? Ve a mí apartado de esa luz. Y es un trabajo que nos va a costar, no es difícil, porque también entiendo que hay muchas personas que se han resistido a esa influencia del mundo, tan claro en lo que ellos tienen que seguir brillando, porque de eso no habla el Señor, que tenemos que ser luz para los demás, pero tenemos que podernos analizar en dónde estoy yo parado, empezar por mí. Estoy siendo yo luz en mi casa, en mi hogar, como en vecinos. Tenemos que empezar a alumbrar pequeñito para entonces poder alcanzar a alumbrar a los demás. Benedicto XVI, en una homilía realizada en junio 28 del 2009, nos plantea lo siguiente, una frase sumamente corta. Dice que los vientos de la moda no son los vientos del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros empezar a entender y comprender la dinámica que se desarrolla a través del mundo, de cómo el rey o el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, el maligno, ha ido carcomiendo el corazón del hombre.
hasta tal punto que sucede lo que nos decía Benedicto XVI, que nos hemos convertido o hemos estado experimentando la dictadura del relativismo. Todo el mundo ahora dice que es relativo todo, que es conforme al ojo con que se mire, ¿verdad? Y entonces queremos flexibilizar algunos conceptos de carácter moral y ético. Y claro está, Dios nos dio la libertad para poder escoger. Y creo que todos los católicos que nos escuchan debemos estar claros de eso. Que el Señor no nos obliga. No hay una dictadura de Dios, pero sí una dictadura de relativismo. ¿Por qué? Porque como todo es permitido, todo es, ¿verdad?, conforme a como tú lo mires, pues se pierde la noción de lo que no solamente en las escrituras, sino el sacrificio de Cristo en la cruz significa para todos, aun cuando usted no crea, aun cuando usted se autodenomine como ateo. Reverendo Diácono Jaramillo. Muy interesante cuando nosotros estamos hablando de derechos, que nosotros nos olvidamos de los derechos de los demás. Es cierto que la historia nos ha obligado a nosotros por unos hechos que se han acontecido en la vida de la esclavitud, el proceso de esclavitud de la gente, el proceso de esclavitud de la raza negra, el proceso de esclavitud de la misma mujer ante el hombre. Y es cierto que tanto el ser humano tiene la libertad y tiene el derecho de ser igual, tener los mismos derechos. Pero cuando pensamos en los derechos de la mujer, muchas veces nosotros nos satisfacemos de los derechos del modernismo, en que la mujer sea igual que el hombre. La palabra igual para mí no estriba de que el hombre y la mujer seamos iguales, porque cada uno de nosotros venimos a hacer unas funciones biológicas diferentes, en primer lugar. En segundo lugar es que yo tengo la obligación hacia el sexo femenino y el sexo femenino tiene la obligación hacia el sexo masculino dentro de los derechos del hombre y los derechos de la mujer. En este tiempo modernista, lo que nosotros encontramos que ya la palabra libertad se ha pasado a libertinaje. Me explico. Yo puedo decir que un carro es mío y yo puedo hacer con ese carro lo que me dé la gana, porque es de mi propiedad. Pero más sin embargo, cuando nace un hijo en la familia, ese hijo no es de mi propiedad. Es como lo que había dicho Manolo, de la obligación y entender que yo voy a guiar a ese individuo, pero yo no voy a hacer que él tenga que hacer lo que yo quiera, pero sí lo voy a inducir a que a un camino. Y cuando llegamos a la libertad realmente, ahí entonces estriba y hay un refrán muy dicho en la calle, que la mujer dice que ella es dueña de su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que ella le plazca, y que si está preñada ese ser humano dentro de su vientre es parte de su cuerpo. Pero fíjate esto, ni la ley ni el ser humano ha pensado que ese individuo está unido a un cordón umbilical, que solamente la madre le da alimento a través de ese cordón umbilical. Pero no quiere decir que sea parte del cuerpo de ella, como es el hígado, como es el páncreas, como es cualquier otra parte del cuerpo. Fíjate que cuando nosotros pensamos y vamos analizando del ser humano y del vientre del ser humano, pues ahí estriba de que yo no soy, ese niño no es parte del cuerpo de la mujer. Y voy a decir algo que se sale fuera de contexto tal vez, pero si tú eres dueña de tu cuerpo, tú tienes que organizar tu vida
en las relaciones y en la vida de tu cuerpo. Biológicamente hablando, nosotros vinimos y tenemos una función que nuestro cuerpo estriba, que eso ya es otro tema. Pero dentro del modernismo hemos encontrado eso, que la mujer, mira, nos tiran a la antigüedad todo lo que ha pasado a la mujer para tener derecho en la vida. Y eso yo lo aplaudo y yo que estoy a favor de ello. Pero tan pronto el hilo del derecho del individuo y el mío están chocando y yo no me puedo pasar ¿a qué? A presionar el derecho de los demás, porque ya me cuento el libertinaje y estoy bombardeando los derechos del ser humano. Aquí en la vida real, en la vida de la mujer preñada, ya el niño tiene un derecho, tiene el derecho de la vida. Ese derecho que Dios nos dio a esa criatura y nos la está prestando para nosotros crear una nueva criatura y formar un nuevo eslabón de nuestra vida. El modernismo nos da muchas cosas que son bonitas porque nos ayuda a vivir tal vez un poco más cómodo, pero nos ayuda a nosotros a solver la mente. Y me explico. Ahora mismo el celular. Algunos de nosotros nos recordamos de los números de los contactos nuestros. No. ¿Por qué? Porque el celular en estos momentos está acaparando la función de nuestra mente. No podemos ejercitar nuestra mente. Y ahí estriba de que donde el modernismo nos ayuda y donde nos desayuda. Dios nos da libertad, pero Dios no nos da libertinaje. Dios nos dice acá a nosotros que yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Que yo tengo que mirar y ayudar al prójimo como yo quiero que me ayuden a mí. O sea, esa íntima conexión que pone Dios entre un ser humano y otro es que realmente seamos hermanos. Y cuando tildamos de lo modernismo, que yo necesito algo y voy a trabajar en base de eso, sin olvidarme del prójimo, pues ya yo me estoy olvidando de Dios. Dios está presente en nuestra vida y nosotros tenemos y debemos enriquecer el conocimiento de quién es Dios y quién soy yo a través de ese Dios que me da la fe y está en control de mi vida si así yo lo permito. Existen siempre teorías y ideologías que nos llevan quizás a desinformarnos un poco en relación a algunos conceptos. Entonces, hablamos de libertad, hablamos de libertinaje, hablamos de modernidad y posmodernidad. Sin embargo, lo importante fuera de esos conceptos es entender y comprender que nos ha tocado vivir tiempos difíciles. Nos ha tocado vivir tiempos hasta cierta medida increíbles o irracionales, porque no pensamos que en nuestra vida o en el tiempo que nos ha tocado vivir lo íbamos a poder observar. Y claro, el reverendo diácono Jaramillo hace relación al elemento de la igualdad de la mujer y los derechos que se han adquirido tanto en la lucha de la propia mujer como pues otro sinnúmero de factores que abonan a ella. Y claro, tienen, el eslogan es que ellas tienen derecho a su cuerpo. Pero me gustaría también, en los minutos que nos quedan, establecer que de la misma manera en que la mujer tiene derecho a su cuerpo, el hombre también. Y tiene derecho no solamente a hacerse responsable si una situación se da entre una pareja, ¿verdad? Entre dos personas que quedan embarazados ambos, ¿verdad? Porque no queda sola ella sola necesita de otra persona y este es el hombre. Así que, en primer lugar, ese derecho al cuerpo, derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, tiene que estar también las otras partes. Y las otras partes que yo tengo que ser responsable por lo que yo hago con mi cuerpo.
Y de la misma manera en que la mujer es responsable, el hombre también lo es. Que es lo primero. Lo segundo es que el hombre, en esos derechos del hombre, también tiene la obligación de ser respetuoso con la mujer, de no mirar a la mujer como un mero objeto sexual. Y tercero, que tenemos que el hombre tiene esos derechos de su cuerpo en la medida y en la forma en que reconoce su incapacidad como ser humano, porque tiene un sinnúmero de defectos o de fallas. Y necesitamos que esas fallas sean arregladas o sean ayudadas por medio de la gracia de Dios. De lo contrario, pues no podremos nosotros como hombres y mujeres caminar en esta fe adulta. Reverendo Diácono Manuel. Este tema que trajo Jaramillo en estos momentos es un tema bien delicado, que hay que hablarlo y darlo a conocer. Pero volvemos. Si el mundo está en oscuridad, estas cosas van a seguir pasando. Si no detenemos a ver si estoy siendo luz o oscuridad en mi contorno, estas cosas, esta desigualdad van a seguir pasando en el mundo. Y el Señor lo que nos pide como cristianos es eso. Que este nuevo año que acaba de comenzar, seamos luz. Porque siendo luz para el mundo, todas estas cosas se pueden ir mejorando. Las familias, las comunidades, las cosas en la iglesia. Tantas situaciones que nos pasan dentro de la iglesia. Se supone que seamos hermanos y a veces eso no funciona porque no estamos siendo luz. Y esa es la invitación de este programa del día de hoy, a que seamos luz en este mundo de oscuridad que nos ha tocado vivir. Que es difícil, seguro que es difícil, pero si tú estás centrado y tu casa, el que está contigo y el centro de tu casa es el Señor, el Dios que camina contigo, podemos ser luz. Podemos empezar a brillar en la oscuridad. Y siendo luz para nuestra familia, poquito a poco seremos luz al mundo. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Entonces tenemos que sentarnos a orar, pedir, reflexionar, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo cambiar para que los demás puedan cambiar? Porque no pretendo que los demás cambien si yo no empiezo por mí, yo cambiando. Así que vamos a empezar a reflexionar por nosotros mismos. Vamos a empezar por nuestra pequeña luz. Si está alumbrando o está apagada o la tenemos escondida debajo de la mesa o debajo de la cama. Un hermano muy querido, que lo conocemos en la parroquia de San Felipe Apóstol como Ocean Colón, me dijo una vez, Héctor, no dejes que las cosas que pasen a tu alrededor te desenfoquen en conseguir y alcanzar la luz. Me dijo, la meta sigue siendo esa, caminar con Cristo. Reverendo Diácono Manuel, los minutos finales ya queda bien poquito. Me gustaría que usted pudiera hacer la oración final, pero antes pedirles a nuestros hermanos que nos sigan sintonizando todos los domingos a las 3 de la tarde por esta emisora católica Radio Paz 810 AM. Padre de bondad, Padre de misericordia, te pedimos en estos momentos, este año que comienza, que nosotros podamos ser luz en la oscuridad, que podamos seguir brillando para tantas personas que necesitan de nuestra luz, que nosotros podamos ser ejemplo para aquellas personas que en estos momentos necesitan de una palabra de aliento. Esas personas que no encuentran luz al final del túnel, nosotros poder alumbrar, nosotros poder brillar para que ellos también puedan brillar. Esto te lo pedimos a ti, Padre de misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Buenas tardes.